Vamos con nuestro siguiente invitado. Viene de nuestra hermana República del Ecuador, representando la Escuela Superior Alteridad. El tema que nos trae es colonizar mediante la escolarización. Nuestro invitado es Atahualpa Oviedo Freire. Vamos a darle la bienvenida entonces a Atahualpa Oviedo Freire, que es todo un personaje, toda una cultura en el vecino país del Ecuador, nuestro hermano país del Ecuador. El doctor Atahualpa Oviedo Freire tiene una amplia y variada formación en antropología médica, filosofía andina, psicología transpersonal, terapias energéticas y ha obtenido títulos oficiales de licenciatura en ciencias sociales, abogado, máster en gestión ambiental, habiendo todo ello canalizado y concentrado en la sanación personal y grupal, entendiendo que se puede tener muchos títulos y muchas cosas materiales, pero el todo ello no le sirve para un proceso de autoconocimiento y de despertar de la conciencia. Es haber desperdiciado toda su vida. Ha sido invitado a países como a Francia, ha dictado diferentes cátedras en diferentes países, ha escrito diferentes libros como los cuales se han traducido. En Francia tiene, por ejemplo, El retorno del hombre rojo, Los hijos de la tierra y Caminantes del arco iris. Actualmente es el director de la Escuela Superior Alteridad y coordinador del movimiento de Buen Vivir Global. Así que estamos dando la cordial bienvenida a un experto en este tema que también viene a engalanar nuestro quinto coloquio internacional. Doctor Atahualpa Oviedo Freire, un cordial saludo. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Con el permiso de todos quienes contienen, sostienen y mantienen la vida, y con el permiso y el apoyo, la guía, la orientación de todos nuestros antepasados, de todos los maestros y maestras que han ido guiando y construyendo el camino, en particular el camino andino, el camino de los Andes, al cual yo soy depositario o se me han hecho el honor de entregarme una serie de saberes y de conocimientos y que estamos retransmitiendo o estamos compartiendo con todos los hermanos y hermanas de prácticamente de todo el mundo. Hemos tenido la suerte de viajar por muchos países llevando estos saberes. Si bien son importantes todas las pedagogías, todas las metodologías, en definitiva, todas las hermenéuticas para hacer posible un proceso de educación o de transmisión de conocimientos, sin embargo, es muy importante, o quizás más importante, el contenido, es decir, todas las ontologías y epistemologías que implica este proceso. Y digo que es más importante porque pueden ser unas maravillosas pedagogías, tener una dinámica, una forma, una mecánica, una estrategia de educación muy interesante, pero depende qué es lo que se enseña, depende qué hay detrás de todo eso. Es decir, cuáles son los fundamentos filosóficos que envuelven a cada uno de estos conocimientos. Y ahí viene el asunto de fondo, el asunto central y que explica la actual situación en la que vivimos. Es decir, no es una casualidad, no es un azar la situación en la cual nos encontramos, tanto la humanidad en un caos social como nunca en la historia de la humanidad, como la crisis ambiental que estamos viviendo. ¿Quiénes la han producido? ¿Qué conocimiento ha conducido a este momento? Y ahí es que nos tropezamos con justamente en entender de que esta situación tiene una causa, tiene un origen,
Y esos orígenes tienen una serie de conocimientos que parten justamente de un momento en la historia humana. Ese momento hace referencia cuando se produce un corte, una ruptura entre lo que era una forma de comprensión y de forma de vivir y que conllevará a otra totalmente diferente, opuesta, y que desencadenará todo lo que hoy estamos viviendo. Es decir, actualmente estamos en el clímax o en la cúspide de eso que se construyó hace más o menos unos 5.000 años. Este proceso se inicia con lo que se denomina el patriarcado. Es decir, hay un momento en la cual se produce una ruptura, un quiebre, especialmente con la madre tierra y con todo lo femenino de la vida. Hasta ese momento, por miles, y nos podríamos atrever a decir por millones de años, el ser humano se sentía parte de la naturaleza, era naturaleza, se sabía y se comprendía que era un miembro más de la vida. Y se comienza un proceso de desacralización cuando se produce una separación y se genera la idea de un Dios con forma humana, y no de cualquier humano, sino que es concretamente un hombre, y tampoco es cualquier tipo de hombre, es un hombre del Medio Oriente, y que después alcanzará una connotación fenotípica o de un físico en la cual se le presenta como alguien rubio, blanco, de ojos azules. Es decir, no es un hombre negro, no es un hombre indígena de América o de Abya, no es un hombre asiático, no es un hombre de Australia, es un hombre con características específicas de un determinado lugar del planeta. Y evidentemente que tiene una forma y un tipo de creencias que parten de ese territorio y que responden a un contexto particular dentro de su proceso propio, particular de esta región del mundo. Por eso llama la atención de que este personaje, llamado Dios por Abraham, se le haya presentado a él exclusivamente. Y también todos, las demás presentaciones que se han hecho, e incluso dicen que envía a su hijo Jesús a ese mismo lugar, es decir, a lo que se llama el Próximo Oriente. Y así podríamos ir señalando que todo se desenvuelve en ese lugar. Qué casualidad, ese Dios solo elige presentarse, enviar su hijo e incluso a la llamada Virgen María, presentar que nace en ese mismo lugar, y todo se desenvuelve en ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un personaje que lo dice la misma cultura occidental, incluso y las religiones monoteístas, hablan de un personaje llamado Abraham, el cual dice que se le presenta a él y este Dios le dice que él es el único, que él es el verdadero, que todos los demás dioses son falsos, que tienen que perseguirse y exterminar. Es un Dios que ordena matar, acabar, destruir a los demás dioses, a las demás creencias, porque Él es el único, el verdadero. Y en eso ya nos encontramos a este momento en la misma situación, en donde todavía se sigue matando a nombre de Dios y a nombre del verdadero Dios.
increíble, después de tantos años, todavía justamente en esa región es donde más se matan. No se matan en otros lugares, sino ahí es donde está la cúspide, el extremo de todo esto. Y ahora con lo que estamos viendo con los talibanes, los grupos, un grupo fundamentalista, extremista, que también es parte de las religiones monoteístas como es el islamismo o los grupos musulmanes y que hacen referencia también a Abraham. Todos son descendientes de este patriarca. Entonces, estos conflictos que se mantienen hasta el día de hoy tienen su centro, su clima, su fuerte en esa región. Entonces, no es casual. Y seguramente si algún día se logran, digamos, sanar de esta situación, seguramente será el último lugar en el cual ellos serán los que puedan salir de estos fundamentalismos religiosos. Entonces, ¿esto qué significó? Que comienza a crearse la figura de, por primera vez por millones de años, se había tenido a Dios aquí adentro y tenía una forma de hombre y de mujer, o masculino y femenino, pues necesariamente tenía que tener una forma humana. Entonces, por miles o millones de años se concibió a lo divino como parte de la vida, como que es la vida en sí mismo. Y se hablaba del dios trueno, de la diosa agua, de la diosa montaña, del dios viento. Es decir, todo era poblado de dioses. No había nada más que dioses. Entonces, por lo tanto, había una relación sagrada. ¿Qué es lo espiritual? Una relación divina, sagrada con todo lo existente. Si yo concibo a cada ser, a cada expresión, a cada manifestación como sagrada, entonces tengo una visión espiritual. Pero si tengo una visión de un Dios afuera, de un personaje que dicen que ha creado todo, entonces es una visión religiosa. En este sentido, por lo tanto, nos damos cuenta que aquí hay una serie de creencias, una serie de valores, de principios, y que se educan, que se transmiten, que se enseñan a otras personas. En este sentido, cabe recalcar que en este momento histórico, cuando surge esta visión de desacralización de la Madre Tierra, que implica el proceso de romper con la diosa madre, pues hasta ese momento todas las culturas en el mundo, sin excepción alguna, tenían un sentido de relación con la diosa madre, pues entendían que si todo nace de lo femenino, pues tenía que surgir también la vida desde lo femenino y todo tenía que surgir desde un gran vacío o de un gran vientre cósmico que evidentemente tiene relación con lo femenino. Entonces, esa es la ley de la vida para los humanos, para los animales, y tiene que ser la ley de la vida para todo este cosmos, para todo este multiverso. Y entonces, era el sentido, un sentido de integralidad, un sentido de totalidad, un sentido cósmico de la vida. ¿Y qué es lo que se va a ir produciendo paulatinamente? Un proceso que llamamos el de reduccionismo. Paulatinamente, desde esa visión integral, total, cósmica, se va a empezar un proceso paulatino, paso a paso, de reducción, hasta llegar a los momentos actuales de un reduccionismo completo, total, en donde hemos llegado al límite de ese reduccionismo que implica lo que nosotros llamamos la sociedad de claustro, en donde ahora hemos llegado a un estado de autoesclavización. Ya no se necesita alguien que le imponga, que le domine, que le persiga. Ahora cada uno se autoimpone. Hemos llegado a la sociedad, al estado, al momento en que cada uno busca los mecanismos y las formas a través de las cuales se quiere autoesclavizar, se quiere autoimponer, se quiere autodogmatizar, se quiere autoestablecer
cualquier forma. Y lo peor, como dice el filósofo coreano Byung-Chul Han, creen que están autorrealizándose. Es decir, el esclavo moderno es el peor esclavo de toda la historia de la humanidad, porque no sabe que es esclavo. En cambio, el esclavo antiguo lo sabía y por lo tanto buscaba algo para salir de esa situación. En cambio, el esclavo moderno no lo sabe, cree que él es libre. Se dice, hemos llegado al nivel máximo donde el hombre ha cultivado o ha logrado obtener la libertad. ¿Cuál libertad? La libertad mía, la libertad del vecino, la libertad del presidente de Estados Unidos. Todos hablan de la libertad y se matan a nombre de la libertad. Cada cual defiende a la libertad, a su creencia de libertad, como defienden a su creencia de Dios, que es lo mismo. Es decir, son los mismos dogmas, son los mismos sofismas, en los cuales varían simplemente los mecanismos, las formas, los medios, los instrumentos, las presentaciones y representaciones. Entonces, ¿qué sucede en este sentido? De que cuando se rompe con la madre tierra se produce un matricidio. Y ese es el problema grave que vive nuestra humanidad, de no tener referencia, relación, una relación simbólica, energética, conciencial con la madre. Entonces, cuando una persona que ha perdido a su madre, como en mi caso, que no tuve la suerte de perder a mi madre a pocos años de haber nacido, entonces sé lo que es no tener una madre. Y eso es lo que le pasa a la humanidad. Entonces, no tiene una referencia materna, no tiene la relación con todo lo que implica lo maternal y femenino de la vida. ¿Y esto a qué hace referencia o a qué tiene correlación? A todo lo que tiene que ver con la parte que está más allá de la razón, que son las emociones, las sensaciones, la sensibilidad, la sexualidad, es decir, las otras facultades que tenemos los seres humanos y que tienen todos los seres y que tienen la vida, porque nosotros somos solamente una manifestación o una expresión o un resultado de lo que es la vida. Nosotros no somos diferentes, ni mejores ni inferiores, somos otro ingrediente más de la vida. Son las visiones antropocéntricas, eurocéntricas, y en las religiones puede haber ese narcisismo de creer que el ser humano es mejor, ni siquiera el ser humano en general, sino el hombre patriarcal. Recién, hasta hace unos 100 años, recién se comienza un proceso de revalorización de la mujer, no de lo femenino, sino de la mujer, donde ha habido de alguna manera algún sentido de recuperación de lo femenino, pero que todavía está imbuido de una serie de nociones patriarcales. Es decir, estamos en la cúspide del patriarcado, hemos llegado al nivel mayor y simplemente hoy estamos cosechando y viviendo todo lo que ha construido en todo este periodo, esto que hemos definido como el patriarcado y su sistema social llamado la civilización. Pues este patriarcado va a generar una serie de formas esclavistas y una serie de creencias y una serie de parámetros y valores que serán sistematizados por los griegos clásicos, particularmente por Platón y Aristóteles. Ellos serán los encargados de ordenar, de configurar, de sistematizar todo este nuevo modelo, todo este sistema social y que le denominan la civilización. ¿Y qué es la civilización? Es el acto de ruptura con todo lo femenino y todas las características y condiciones que hemos señalado anteriormente para potencializar a la razón como la exclusividad o como lo principal o lo único que tiene que valorarse o apreciarse. Y siendo justamente ese el problema en la educación de todo este periodo y que lo reflejamos claramente en donde hoy existe una educación totalmente racional,
racionalista, esquemática, lógica, cartesiana, etcétera, etcétera, y que no utiliza, que no valora, que no potencializa las otras capacidades. Por lo tanto, este ser humano es un ser atrofiado, que no tiene y no reúne todas las condiciones, las características para generar una persona, una humanidad en igualdad de condiciones entre lo que se puede llamar a nivel de cerebro, entre su cerebro derecho y su cerebro izquierdo. Entonces, estas inteligencias que tiene el ser humano no son manifestadas, no son aprovechadas, sino solamente una. Y de ahí el tipo de mundo y de sociedad y de humanidad que tenemos. Entonces, nada es casual, nada es gratuito, tiene un sentido y tiene, por lo tanto, un proceso. Y eso es lo que se debería enseñar, pues. Eso es lo que debería conocer la población y manejarse dentro de estos parámetros, de estas categorías, para poder decir que tengamos otro mundo. Pero ¿quién lo conoce? ¿Cuántos lo conocen? ¿Quiénes difunden? No hay. Casi nadie. Ni siquiera los más grandes intelectuales. Muy pocos son los que tienen conciencia de esta situación. Es decir, todos estamos en este estado colonial, patriarcal, y como consecuencia estamos en la situación que estamos. Entonces, salir de todo esto implica modificar todo lo que implica las creencias, las concepciones, las visiones, las racionalidades sobre lo que es la vida. Entonces, eso implica un proceso de descolonización de la historia. Si no se descoloniza la historia, no puede haber un proceso de cambio, porque el presente es producto de ese pasado. Y si no se resuelve en el sentido de conocer, de entender, de comprender, de asimilar ese pasado, entonces no se puede tener claridad para tener las guías, las orientaciones que permitan reconstruir la vida en otra dirección, en otra vía, dentro de otras categorías. Entonces, de eso se trata, comprender que lo que hoy hace la educación es simplemente un proceso de domesticación, de adoctrinamiento, de dogmatización, y como consecuencia no tenemos una humanidad con otras características y condiciones. Y lo que tenemos, por lo tanto, es una humanidad que simplemente, pongamos el ejemplo del rebaño, que reproduce lo que mandan las élites, lo que mandan el poder. Es decir, no tenemos un mundo, una sociedad, una humanidad crítica, pensante, creativa, imaginativa. No lo hay. El niño cuando nace es muy despierto, muy ingenioso, muy hábil, y surge lo que se llama la escuela, que es la encargada de castrar, de acabar, de anular con todas esas potencialidades que tiene un niño. Es decir, en la naturaleza humana hay una serie de condiciones y además de conocimientos, porque no es que llegamos a este mundo sin nada. En nosotros está todo el conocimiento de la vida. Nosotros somos depositarios de lo que es la vida. Con darnos la vida se nos ha dado todo y se nos ha dado el conocimiento. Y como consecuencia está todo en nosotros. Y lo que tenemos es que redescubrirlo, reconocerlo, saberlo, cómo activar. Ese es el misterio. Eso debería ser la educación, el proceso a través del cual nosotros podamos ir a las fuentes, a las bases de las bibliotecas que está en cada uno de nosotros, que la vida nos ha hecho depositarios, y a partir de ello podamos despejar y abrir una serie de conocimientos y poder hacer nuevos aportes. Pero ¿cómo se puede hacer algo nuevo, algo diferente, si es que no existe, por lo tanto, una preparación, una formación, no hay las condiciones, no hay las potencialidades, las capacidades para desarrollar todos esos talentos? Y por otro lado, si es que hay estas concepciones, estas visiones
de las formas de educación y de todas las creencias, valores y principios, pues simplemente lo que se hacen es reproducir dogmas y tenemos, por lo tanto, una sociedad esquemática, una sociedad que en definitiva no piensa, no crea. Porque el acto, cuando se habla de pensamiento crítico, implica la posibilidad, la capacidad de replantear, de reformular, de cuestionar, de ir mucho más allá de lo delimitado, establecido. Y ello conlleva tener una serie de categorías, de parámetros para poder hacer todos estos replanteamientos. Y evidentemente que lo existen, no es que han desaparecido totalmente. El patriarcado ha buscado a través de la colonización, en el caso de nuestros pueblos de Abya Yala, o también llamado Amerisque, que es otro nombre que nosotros queremos revalorizar, porque Amerisque es un nombre propio, originario de este territorio y que fue utilizado y creado de ahí el nombre América, y que después se inventaron el cuento de Américo Vespucio. Pero bueno, esa es otra clase. Quizás algún día podemos explicar todo lo que ello implica. Entonces, en este proceso de los conocimientos, de los otros conocimientos o de las otras formas a lo patriarcal, a lo colonial, a lo civilizatorio, están todavía existentes en algunos sectores. No han logrado con la conquista, con la invasión, exterminar, y está renaciendo. Incluso en la propia Europa, en la cuna de la civilización occidental, hay un despertar de los saberes ancestrales, particularmente de los celtas. Todos los conocimientos de los pueblos indígenas de Europa, los celtas y otros pueblos están siendo revalorizados, rescatados y están tomando auge. Entonces, esto nos habla de que estamos en un proceso de cambio en muchos ámbitos, en muchos niveles, y se vislumbra la posibilidad de realmente ir a otro proceso de vida que implica otro proceso de educación. Entonces, ¿dónde están esos saberes? Porque no se trata de inventar el agua tibia. Es decir, hay un proceso milenario de miles de años en los cuales las culturas asentadas en un territorio han ido paulatinamente haciendo este proceso de conocimiento, porque lo que han hecho cada uno de estos pueblos es adentrarse, compenetrarse en su espacio, en su geografía, y producir una serie de conocimientos que hoy nos sirven, que hoy son una guía, que son una luz en el oscurantismo al que hemos llegado. Y en este sentido, ahí es donde nos hemos podido nutrir. En nuestro caso, hemos podido ir a esas fuentes y desde ahí también retomar una serie de saberes colectivos que no son producto de la mente dictatorial o del ego individual, sino que son parte de un proceso milenario colectivo de los pueblos que han ido construyendo. Y desde ahí es que tenemos una serie de parámetros, de elementos bajo los cuales podemos hoy reorientarnos. Entonces, esa es lo que nosotros estamos planteando como un proceso de descolonización, de desescolarización, ¿sí? De salir de la escolarización de las formas convencionales para ir mucho más allá. Pues no se trata simplemente como las escuelas alternativas que de alguna manera pretenden hacer ciertos cambios, pero que en el fondo son formales. Lo que tenemos que ir es a niveles estructurales profundos, y eso implica replantear, reformular todo lo que hoy entendemos por educación, por escuela, por colegio, por universidad, etcétera. Eso. En este sentido, nosotros estamos planteando, estamos proponiendo otro tipo de actitud, de concepción que implica ir a otras
bases y fundamentos, porque si no, simplemente podemos darnos la vuelta en lo mismo. En el caso del Ecuador se ha intentado con lo que se llama la educación intercultural bilingüe, pero que en el fondo no ha dado los resultados que se esperaba, que se desearía. Y es porque se parte, y quiénes son los que están atrás de todo esto, están formados dentro de las mismas epistemologías y ontologías eurocéntricas, y a pesar de que intentan hacer procesos de transformación o de recambio, a la final están atrapados e imbuidos dentro de una serie de concepciones y creencias patriarcales, eurocéntricas, eh, racistas, antropocéntricas, etcétera, etcétera, y como consecuencia desde ahí no puede surgir. Entonces, para eso es necesario un proceso de descolonización. ¿Quién no hace personalmente y no hace un proceso de interiorización, un proceso propio? No puede hacer, no puede proponer y no puede tener las dimensiones, la claridad para hacer cambios profundos. Y eso es lo que pasa en muchos sectores que hablan de lo alternativo, que hablan de la izquierda, que hablan del progresismo y tantas corrientes, pero que en el fondo simplemente se dan la vuelta en lo mismo, es decir, se revisten de nuevas formas, pero en el condumio o adentro están imbuidos de lo mismo. Y ese es, por lo tanto, el problema de que no tenemos en estos personajes los portavoces que nos puedan dar las guías. Entonces, ¿dónde está eso? Están en los pueblos milenarios, están en los pueblos ancestrales, están en aquellos que guardan y manejan y son los referentes de estos saberes, o de lo que eran lo que eran las antiguas escuelas de sabiduría, como se habla en los Andes, que los propios cronistas lo han testimoniado, como los Yachaiguasi, los Intihuasi y otra serie de espacios de educación que incluso fueron admirados, como por ejemplo el caso del cronista Martín de Murrúa, que llegó hasta el lago Titicaca y se encontró con dos, llamemos, universidades, por decir, utilizar alguna palabra, en el caso de la isla de la Luna y la isla del Sol. En la isla de la Luna se educaban mujeres en muchos saberes exclusivos o que tienen una mayor raigambre o fortaleza en lo femenino de la vida, y a su vez en la Isla del Sol lo masculino. Y este cronista relata, hace algunas referencias, detalla de cómo eran estos centros, estos lugares de alta formación. Es decir, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, si los incas llegaron a hacer operaciones, ¿sí? Les repito, los incas llegaron al nivel de hacer operaciones craneales, no solamente de alguna parte del cuerpo, sino hacer de la parte más difícil, que es el cráneo. Hay claras evidencias de que hacían trepanaciones. ¿Qué implica eso de que abrían el cráneo? ¿Para qué? Para hacer un proceso de operación interior a nivel de la cabeza. Entonces, ¿qué implica todo esto? Tener altos conocimientos de antibióticos, de antiinflamatorios, de manejo claro de anatomía. No podían coger y experimentar y abrir así porque sí, sino que tenía que estar preparado el paciente en determinadas condiciones para que sea posible una operación. Entonces, si a este nivel llegaron los incas y se formaban como cualquier persona, tiene que tener un proceso de formación. Y lo hacían en estos lugares donde alcanzaban estos conocimientos impresionantes y que podemos imaginar a qué nivel estarían ahora, esto después de 500 años, si no hubiera mediado el proceso de la invasión colonial. Entonces, en este sentido, tenemos que reformular, replantear estructuralmente e ir mucho más allá de lo que se ha planteado, se ha dicho hasta ahora por muchos intelectuales, profesionales, y nosotros creemos que tenemos que hacer algo de fondo porque, como estamos viendo en muchos ámbitos
Incluso nosotros hemos criticado a los decoloniales considerados los pensadores más altos o más revolucionarios o más transformadores, pues pensamos que todavía no han salido de una serie de categorías eurocéntricas y principalmente porque no se fundamentan en los conocimientos milenarios colectivos. No puede salir un proceso de transformación, de liberación, de emancipación de nuestro ego, de nuestro bagaje personal, sino que tenemos que aprovisionarnos y tomar como elementos y referentes a lo construido por miles de años por los pueblos milenarios. Entonces, esa es la invitación. Quien no conoce de filosofía andina, de filosofía inca, de filosofía azteca, simplemente pues se está dando la vuelta en lo mismo, está quedándose en reproducir desde otro lado, desde otra forma, y solamente desde la externalidad a la occidental es posible tener elementos, variables, parámetros, categorías, fundamentos que nos permitan hacer un cambio real, profundo, estructural. Eso sería lo que podríamos hacer referencia y pues estaría listo si tienen preguntas, comentarios, críticas, cuestionamientos, aportes, pues estoy listo y muy agradecido por escucharme y por la posibilidad de dialogar, por qué no de debatir, que es lo que necesitamos hoy más que nunca, es debatir. Necesitamos entrar a esos niveles y por lo tanto tenemos que disputar al pensamiento occidental. Hoy estamos preparados, listos para enfrentar en cualquier ámbito, en cualquier ciencia, en cualquier conocimiento. Tenemos una serie de compañeros que están preparados para disputar la creencia del pensamiento occidental que se creyó como el mejor, el superior, el único. Entonces podemos y estamos en condiciones de debatir, de ver qué tan verdad es todo lo que se dice. Así que muchas gracias, muy agradecido y cualquier pregunta o cualquier participación me gustaría escuchar. Bien, doctor, no hay preguntas, pero lo que pudimos apreciar aquí en el chat interno son muchas felicitaciones por su exposición esta tarde muy clara. Para nosotros, pues, verdad que ha sido un orgullo, un honor contar con tantas experiencias que usted ha vivido a lo largo y ancho, porque el primer doctorado de Ecuador que prácticamente le ha dado la vuelta al mundo haciendo este tipo de exposiciones y con muchos conocimientos. Así que, ¿verdad? Ha engalanado usted este quinto coloquio internacional organizado por la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono y el SENA. Muchísimas gracias y un gran abrazo desde Colombia, doctor Atahualpa Oviedo. Bien, muchas gracias. Felicitaciones por lo que vienen haciendo. Qué importante, qué valioso generar estos espacios. Qué urgente es a este momento de ir encontrando estos niveles, estas formas, para que podamos ir mucho más allá, ¿no? Para que podamos justamente confrontar una serie de ideas, de concepciones, de creencias. Y estos espacios son importantes, ¿no? Entonces, felicitaciones y animarles para que sigan y ojalá podamos buscar otros formatos, porque a mí me encantaría, por ejemplo, debatir con los panelistas, ¿no? Con los quienes se presentan o plantean propuestas o se manifiestan como técnicos o especialistas. Entonces, con ellos sería interesante poder debatir y como consecuencia ir mucho más allá de lo que hemos llegado hasta ahora. Así que yo les agradezco por la invitación, les envío un gran abrazo y que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Hasta pronto.